En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos reúne hoy, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sexto día. Todos los miembros del cuerpo van en el camino. El Papa Francisco no deja de sorprendernos. Ha querido que el próximo sínodo de los obispos sobre la sinodalidad lo preparemos en toda la Iglesia de una manera sinodal, que nos metamos en el agua. Así aprenderemos todos, obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, a ser una Iglesia que escucha, que quiere saber lo que viven los hombres y mujeres de hoy, porque nada de su vida le es extraño. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, nos decía el Vaticano II. Pero esta vez será de una manera distinta. No solo será para algunos obispos que acudan allá, como representando a la Iglesia universal. Todos los bautizados tendremos nuestra participación. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días. Estamos aquí para celebrar la misa en este día, que es el sexto de la novena, que nos va preparando para la celebración del Santo Cristo el próximo día 6 de agosto. Para que nuestra participación ahora sea provechosa y sea digna, vamos a pedir perdón a Dios por nuestras culpas y pecados en un momento de silencio. Digamos ahora, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrecemos esta misa en acción de gracias de familia Benavente Ochoa, familia Ábalos Chávez, Ábalos Zapata, Mariana Esmeralda de la Rosa, familia Ábalos Zárate, niño Lián Canales, por la salud de Adolfo y Laura, y Angélica, María Laura Ramos Dávila, Laura García, Carmen Trejo, Reina Figueroa, José de Jesús Ramos, Lilia Josefina Valdés, Aureliano Peña, Teresita de Jesús Medina. Acción de gracias por el aniversario de Alfonso Infante. Acción de gracias de Juana Mancillas, María del Carmen Ábalos. Por la pronta canonización del venerable siervo de Dios, Jesús María Echavarría. Por los bienhechores de nuestra parroquia, por sus familias, familia Valderas Valdés, Carrillo Reyes, Christopher Molina, Emanuel de León, Silvia Contreras, Salvador Esqueda, Yolanda Saldaña, María Elena Iglesias, familia Quintín, familia Rayón, familia Cuellar, María Luisa de León, familia Herrera de León, Miguel Dainitín, Miguel Noemí, Guadalupe Aguirre, Patricia Cadena,
Rosa Irene García, Leticia Monsiváis, Luis Horacio, familia Medina Reyes, Tadeo Misael Chávez, por el eterno descanso de Jesús Ramos, Eumelia Flores, Carlos Cardona, Rodolfo Figueroa, María del Refugio Rodríguez, María del Rosario Figueroa, Jesús María Figueroa, Blanca Figueroa, Álvaro Gámez, Carlos Cardona, Alicia Ramos, Roble Fredesvinda, Atanasio Lara, Guadalupe Belia, Paulina Lara, Josefina Cepeda, José Tobías, Mario García, Victoria Eugenia Casas, Rosa María Siller, José Antonio Gomar, Margarita Contreras, María Magdalena Robledo, Norma Alicia Vaquera, Francisco Vaquera, Xochitl Lascasio, Herminia Durán, Agapito Castañeda, Pedro Emilio Castañeda, Jesús Rafael Santana, Guadalupe Belia Lara, Paulina Lara, José Ángel Quiñones, María de los Ángeles Hernández, Andrea Eguía, Hilario Rodríguez, Pablo Facundo, María de la Luz Leza, Felicitas Castillo, Luis Valerio, María del Rosario Valdés, Severita Mata, Hermila Álvarez, Virginia Velasco, Javier García, Guadalupe García, Ernesto García, Lorenza Juárez, Alejandro Esquivel, José Luis Covarrubias, Delfina Martínez, Juan Luis Gutiérrez, Maximiliano López Cardona, Manuel Silva Jiménez, Victoria Silva, Arturo Cuellar, Ana María de las Fuentes, Pedro Ortiz, Urbano Gaitán, Socorro Lara, Hortensia Romero, Lupita Rodríguez, Eduviges y Angélica de León, familia Valdés Leal, Gerardo Javier Ramírez, Lidia Mendoza, Francisca Chagoya, María del Socorro García Juárez. Ofrecemos la misa en este día, en especial por todas las personas que trabajan en los medios de comunicación y también por todas las personas que forman parte de los institutos de vida consagrada en nuestra diócesis. Oremos. Señor Dios nuestro, que enseñaste a tu Iglesia a resumir los mandamientos en el amor a ti y al prójimo, infúndanos el espíritu de paz y danos tu gracia para que tu familia se consagre a ti de corazón y con sincera voluntad viva en armonía y concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy las encontramos en nuestro folleto novena a partir de la página 48. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por eso muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hace falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo, como ha querido. Si todos fuéramos el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles
son las más necesarias y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios al organizar el cuerpo tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. Palabra de Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordos, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso. Cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. Nos ponemos de pie, por favor. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús
les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Vamos avanzando paso a paso en este camino de disponibilidad para que el Espíritu Santo nos haga capaces de celebrar dignamente a nuestro Señor Jesucristo en la próxima fiesta del Señor de la Capilla. Y en este recorrido, como hemos percibido ya a lo largo de los días, aprovechamos la oportunidad que se nos presenta para pensar un poco más, reflexionar a fondo, enterarnos con más cuidado de una de las características que nos distingue como hombres y mujeres de fe, esta característica de ser pueblo sinodal, pueblo de apertura, de acogida, de encuentro, un pueblo disponible para que se realice efectivamente la voluntad del Señor. Y en estos pasos que vamos dando hoy, queremos considerar que somos un cuerpo y que en este cuerpo todos van en el camino, todos vamos en el camino. Y en primer término, recuperar esa referencia que conocemos muy bien, la del cuerpo, concretamente la del cuerpo de Cristo. Es una expresión que conocemos bien, que la hemos escuchado muchas veces, aplicada a nosotros, a la Iglesia misma. Hemos escuchado que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, incluso el cuerpo místico de Cristo. Así lo decimos, así nos lo enseña la Iglesia y así nos lo enseña también la palabra de Dios, la que leímos hoy en la primera lectura. Somos un cuerpo. Los días pasados hablamos con un poco más de amplitud de que somos un pueblo y recordamos las características de un pueblo. Hoy queremos pensar que también somos un cuerpo y un cuerpo tiene unas características peculiares que lo distinguen, concretamente el cuerpo humano. Efectivamente, la mejor figura que nosotros encontramos en la palabra de Dios para hablar de la Iglesia es el cuerpo, así nos lo dice San Pablo, somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo tiene una disposición armónica. Por la gracia de Dios, el cuerpo humano, el nuestro, funciona de manera normal. Cuando se enferma ya no funciona normalmente, pero en condiciones normales funciona de manera excelente. Y la disposición de los miembros del cuerpo está perfectamente diseñada para que contribuyan al bien de todo el organismo. Y en el cuerpo no hay órganos
que no tengan función. Toda la estructura nuestra, de nuestra corporalidad, tiene una razón de ser, tiene un sentido. Así lo escuchamos en la lectura. Efectivamente, el ojo no le puede decir a la mano, no soy del cuerpo, o el cerebro no le puede decir al corazón, tú no eres parte del cuerpo. Todos contribuyen al funcionamiento, incluso a los órganos, miembros más pequeños, más insignificantes. Así lo dice San Pablo. En la Iglesia nosotros podemos entender mejor la manera como Dios nos quiere integrar si percibimos al cuerpo, y el cuerpo funciona orgánicamente. Por eso decimos que tenemos un organismo, y lo orgánico es aquello que funciona a tiempo, cada quien en el momento que le corresponde, haciendo las funciones que debe hacer. Eso es lo orgánico. El problema es cuando alguien no hace las funciones que le corresponden, o cuando alguien hace otras funciones además de las que le corresponden. Entonces se pierde la organicidad y se trastorna el organismo. Entonces nosotros, observando, admirando este don de Dios que es el organismo nuestro, entendemos un poco mejor cómo es que somos en esta tierra un pueblo y cómo es que debemos ser también un cuerpo, funcionando, sirviendo, contribuyendo al bien de todos. Dice San Pablo hoy en la lectura que escuchamos que cuando un miembro es honrado, todo el organismo se siente feliz. No es que por separado cada órgano reciba honores, sino en general cuando a nosotros nos dicen, cuando a ti te dicen que tienes, ¿qué sería? Que eres muy inteligente, que tu cerebro es brillante, pues no es que estén honrando únicamente a tu cerebro, sino a tu persona entera. Cuando te dicen que tú tienes un corazón generoso, vivo, pues no se están refiriendo únicamente a ese órgano vital del cuerpo, sino a toda tu manera de ser, a tu persona. Cuando te dicen que eres de manos generosas, no están elogiando tus manos, sino tu conducta, tu carácter de entrega, de apertura y de posibilidades de apoyar a los demás. Somos honrados en la medida en que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo es reconocido. Así sucede en la Iglesia, en el pueblo de Dios, que es un pueblo sinodal, que camina, avanza en armonía, o que debería caminar en armonía y caminar perfectamente coordinado. Y todos los que integran el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, estamos puestos de esa manera. Así encontramos en el pueblo de Dios a los que ejercen un liderazgo de dirección y de servicio, a quienes nosotros conocemos como los pastores de la Iglesia. Perdón, me dicen que no se escuchaba. ¿Esto se escucha mejor? Bueno, al menos ya despertamos un poquito. Entonces, somos un cuerpo y quienes ejercen en este cuerpo el liderazgo jerárquico, a quienes nosotros conocemos como los pastores de la Iglesia, tienen esa vocación, la vocación de ser servidores, de ser ministros. Todas esas palabras o términos los conocemos para referirnos a quienes tienen esa posición en la Iglesia, los obispos, los presbíteros, los diáconos. Generalmente les decimos así, los pastores de la Iglesia. También les decimos la jerarquía de la Iglesia. También escuchamos que se dice los ministros de la Iglesia, ministros cualificados o ministros ordenados porque recibieron la ordenación sacerdotal. En la Iglesia hay otros ministros que no son ordenados, por ejemplo, los ministros de la comunión o los ministros de la palabra. Son verdaderos ministerios, pero no están ordenados, es decir, no recibieron el sacramento del orden sacerdotal. El Papa dice que en la Iglesia deberíamos pensar y actuar como si estuviéramos en una pirámide invertida, en una pirámide
allá en el vértice, en la parte más alta, está la cabeza. Pues hay que darle vuelta para que la cabeza quede abajo, para que los ministros entiendan que están abajo, al servicio. En la iglesia alguien se tiene que abajar, así dice el Papa. Alguien tiene que estar disponible. Eso significa la palabra ministro. El último, minus ter, quiere decir 3 veces menos, a diferencia del magister, del maestro, que es 3 veces más. Nos ejercen el magisterio, por supuesto, los ministros, el magisterio de enseñanza, de orientación, de servicialidad, pero la invitación del Papa para que el pueblo de Dios camine orgánicamente es que quienes están al servicio de la gran comunidad, por el sacerdocio, por el episcopado, por el diaconado, entiendan que son servidores de la comunidad y que tienen la responsabilidad de orientar, de escuchar al pueblo de Dios, de discernir. Discernir quiere decir filtrar, quiere decir escoger, elegir entre todo lo bueno que existe, aquello que es lo mejor para el ritmo y para el paso del pueblo de Dios. Así vamos por la vida, vamos entendiendo mejor que quienes tienen ese ministerio de servicio lo deben ejercer tal como les corresponde para que pueda funcionar el cuerpo, para que pueda funcionar el organismo. Y junto a los ministros de la Iglesia, a estos que nos referimos, obispos, presbíteros, diáconos, está la gran parte de la comunidad que son laicos y laicas. El componente más grande de la Iglesia es el laicado. Ustedes en general que están aquí, la gran mayoría de ustedes, porque aquí hay también personas de la vida consagrada, pero la gran mayoría de quienes participan en la vida de la Iglesia son laicos que viven su fe de esa manera, ejerciendo el ministerio que recibieron, la vocación que recibieron en el bautismo. Ser laico en la Iglesia no significa ser un cristiano de segunda o un cristiano sumiso, significa ser protagonista, ser elegido por el Señor, así como en el organismo, dice Pablo, los órganos más pequeños son los más nobles, los que hay que cuidar más y proteger, y Jesús así lo hizo, tuvo preferencias. Jesús eligió y dijo, a los más pequeños los tienen que considerar como si fuera yo mismo. Lo que le hagan al más pequeño de estos, hermanos míos, me lo hacen a mí. De manera que en el cuerpo de la Iglesia nosotros no podríamos considerar que quien es laico, que quien es laica, sea de segunda categoría o de tercera. Más bien tenemos que considerar que son los privilegiados, los elegidos de nuestro Señor, a quienes hay que cuidar, defender, proteger, en el sentido pastoral, por supuesto. No es que los laicos sean menores de edad eternamente, tienen capacidad de desarrollo, de alcanzar autonomía, de comprometerse, y así ha sido a lo largo de la historia. Los pasos de la Iglesia a lo largo de la historia han sido dados por la generosidad y el impulso del laicado. ¿Se acuerdan ustedes de esas experiencias tremendas que han sucedido en algunas partes del mundo, en algunos países, en donde la Iglesia ha sido perseguida y sometida, sobre todo en aquellas regiones que nosotros conocemos hoy como la antigua Unión Soviética, donde se ejerció un control tremendo en contra de los creyentes, de los católicos, y se quedaron prácticamente sin pastores, sin sacerdotes, allá en aquella región de Hong Kong, de Corea. Por largos años no tuvieron sacerdotes, no tuvieron posibilidades de celebrar, posibilidades de crecer en la fe, tener la catequesis, tener la evangelización. Luego, cuando vino ese cambio político, histórico, cultural en el mundo, en los años posteriores, en los años más recientes, y muchos países se quitaron de encima el control y el rigor en el que habían vivido por largos años, la sorpresa es que allá seguían vivas las comunidades, seguían la gente entregada a la vivencia de su fe,
seguían fieles al Papa, fieles a la Iglesia, participando como podían. ¿Cómo es que conservaron esas comunidades el vigor de su fe o la pureza de su relación con Dios? Porque eran laicos que habían entendido lo que significa eso. No se claro que se lamentaron, pero no se cruzaron de brazos diciendo, pues como no hay sacerdotes estamos perdidos, como no hay obispos, ¿qué vamos a hacer? Pobres de nosotros. Entendieron que el testimonio de vida cristiana que procede del bautismo era suficiente para que ellos conservaran la fe. Nosotros vivimos en realidades distintas. Nuestro país, acá en la región del mundo en donde nos toca vivir, tenemos otras libertades, mayores posibilidades de promover las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada. Y por eso tenemos afortunadamente ministros, tenemos sacerdotes, tenemos diáconos, pero no es así en todo el mundo, no es así en todas partes. En muchas regiones del mundo el vigor de la Iglesia depende de la generosidad de los laicos, de la entrega, de la pasión con la que pueden dar testimonio de que el bautismo que recibieron no era solamente una ceremonia o un documento firmado, sino una experiencia nueva. El laicado es el gran componente del pueblo de Dios. A nosotros se nos invita, a ustedes especialmente, que son laicos, laicas, a vivir con mayor intensidad lo que ya viven desde ahora, la participación en comunidades, el testimonio de fe a través de la religiosidad popular, la educación de sus hijos en los terrenos de la vida familiar, la orientación de la comunidad en las cosas públicas. ¿Quién aporta en este país los valores públicos en la sociedad que nos toca vivir? En la política que tenemos, ¿quién pone ingredientes de justicia, de respetabilidad, de transparencia? En los mecanismos económicos que definen las historias del mundo presente, ¿quién aporta los valores de sensibilidad, de respeto a la gente más pobre, de privilegiar a los que tienen menos? Pues son los laicos, son las laicas que por su profesión, por su formación, por su capacidad de organizar el mundo y la sociedad, dan testimonio. Todos vamos en el camino, eso dice el Papa. Somos una iglesia sinodal, una iglesia en donde todos aportan, caminan codo a codo. La iglesia no es de ninguna manera únicamente la jerarquía, obispos, presbíteros, diáconos. La iglesia es el pueblo en su conjunto, el cuerpo entero, igual que a nosotros cuando hablando del cuerpo que tenemos, que Dios nos ha dado, cuando se refieren a nuestro cuerpo, se refieren a nosotros. Así somos, así deberíamos ser también en el camino de fe, en el camino que la iglesia va recorriendo. Y junto a laicos y pastores, en la iglesia está también la vida consagrada, o quienes han hecho una opción en su vida de consagración. La primera consagración y la definitiva es el bautismo, es la más grande de todas. Pero para vivir el bautismo, algunos y algunas, por la vocación que han recibido, eligen entregar su vida consagrándose. Consagrar significa separar algo y destinarlo a otra cosa. Entonces, la consagración de las personas en la iglesia es otro carisma, otro don de Dios para el caminar del pueblo. Consagrados en la iglesia existen para que el pueblo avance, se enriquezca para el servicio del pueblo de Dios. No se nos olvide que la gran mayoría es el laicado. El Concilio Vaticano II dice que el sacerdocio ministerial existe para servir al sacerdocio bautismal. A veces se nos olvida. En uno de los días siguientes vamos a pensar un poco más, con más detalle, con más detenimiento en esos fenómenos de contradicción que a veces suceden en nuestra iglesia o que muchas veces suceden. Pero si entendiéramos todas y todos el lugar que tenemos en el cuerpo del Señor, entenderíamos mejor la misión de las consagradas y consagrados. Ellos y ellas que consagran su vida eligen seguir a Jesús,
en algunas de las características sobresalientes de Jesús. La referencia en la vida siempre es Jesús de Nazaret, no hay otra referencia. Quien toma otra referencia es que anda perdida o anda perdido todavía. Es a Jesús a quien le seguimos las huellas, y por eso en la vida consagrada, quienes entran en esa dinámica de vida, eligen seguirlo en esas características sobresalientes de Jesús, que fue pobre, fue casto y fue obediente. Fue muchas cosas Jesús, no tuvo nada más 3 cualidades, tuvo muchas, pero díganme ustedes quién es capaz de reflejar todas las cualidades de Jesús. Nadie. A duras penas logramos hacer nuestras algunas características del Señor y luchamos por vivirlas. La vida consagrada, por la tradición de la Iglesia, elige esas 3 características, esos 3 rasgos sobresalientes de Jesús, y por eso en la Iglesia se dedican a hacer presente y visible a ese Jesús, a hacerlo visible de manera más notable, valga la redundancia, de manera más visible. La vida consagrada debe hacer presente a Jesús de una manera rotunda, decisiva. Cuando vemos el trabajo de consagrados y consagradas, nos debe quedar más clara la presencia de Jesús. Existen los institutos, así se llaman, institutos de vida consagrada en la Iglesia, para eso, para que nos quede clara la presencia de Jesús. Por eso hay muchísimos carismas en la Iglesia. Hay quienes se dedican al servicio de la comunidad, subrayando el carisma de la pobreza. Jesús fue pobre y por eso los hombres y mujeres de la consagración son pobres, no miserables, no es lo mismo. La pobreza es una condición que nos da libertad, libertad de entrega, libertad de movimiento, libertad de vínculos que impidan, que obstaculicen la entrega generosa. Por eso en la Iglesia hay quienes hacen presente a Jesús. Hoy lo leímos en el Evangelio. Le llevaron enfermos para que los curara. La gente estaba anhelante de que Jesús les diera la salud. Por eso en la Iglesia hay quienes eligen hacer presente a Jesús, que transmite la vida, la salud, la paz, y dedican su vida a la gente enferma, a la gente pobre, a la gente vulnerable, a los migrantes. Jesús fue un maestro entre nosotros, nos enseñó el camino de la salvación, pero haciéndonos también entender lo que significa este mundo, esta vida. Por eso hay quienes se entregan en la consagración a educar, a servir en la formación, tanto en la formación de la fe como en la formación humana, profesional. Hay muchos carismas, nosotros les llamamos en términos generales religiosas o religiosos. La Iglesia les llama consagrados a todos, porque hay otras y otros que se consagran sin ser religiosas, sin ser religiosos, pero están consagrados, eligen vivir su vida de cerca a Jesús en condiciones peculiares, en su propio hogar, en su propia profesión, en su propia familia, pero con compromisos formales. Todo esto es el cuerpo de Cristo, todo esto es el cuerpo vivo, así como nosotros ni siquiera sabemos cuántos órganos tenemos en nuestro cuerpo. Algunos sí saben, los que son especialistas, los médicos, las médicas saben muy bien cuántos órganos sabemos, pero tenemos tantas cosas que cuando nos duele algo y vamos al médico y nos dice es que a usted le falla el píloro, pues quién sabe qué será, yo ni sabía que tenía. A veces no nos enteramos de toda la riqueza que tiene la vida de la Iglesia, y toda esa riqueza contribuye cuando está sana, igual que el cuerpo. Cuando funciona correctamente, entonces es una maquinaria, valga la expresión, maravillosa, excelente, extraordinaria. En palabras del Papa, es un cuerpo sinodal. Todo el cuerpo está sano, y si un órgano se enferma, todo el cuerpo está enfermo. Cuando alguien lo vemos decaído, no nos dice es que está enfermo mi hígado, pues estoy enfermo yo. Todo el cuerpo lo resiente, la cabeza, la temperatura cambia, la mirada, etcétera. Todo se afecta cuando un miembro de la Iglesia sufre.
De la misma manera, cuando alguien se recupera, cuando alguien está sano, dice, estoy nuevamente de pie. No decimos, ya se me curó el corazón que me estaba fallando. Yo mismo me recuperé, todo completo, estoy disponible. Así dice el Papa, debemos entender la Iglesia y así la debemos entender nosotros también. Vamos por el camino, por el mismo camino, dándonos la mano con las funciones que nos corresponden, con los carismas que hemos recibido, ejerciendo los ministerios a los que nos hemos comprometido. Todo eso tiene sentido porque la riqueza de la presencia de Dios en la Iglesia es incalculable. Nadie la puede agotar al 100%. Nadie puede decir que realiza toda la manifestación y transmite toda la expresión de la presencia de Dios. Transmitimos algunos rasgos, algunas características, algunos carismas. Cuando todos estamos en la misma dinámica, entonces brilla de una manera enorme, magnífica la presencia completa, entera del Hijo de Dios, de Jesús entre nosotros, del Santo Cristo. Esta es la intención de este día, el sexto día, de que entendamos mejor que por la vida vamos caminando con distintas vocaciones, distintas responsabilidades, con distintos alcances, pero con la misma dignidad, la que procede del bautismo. Las otras responsabilidades son las que obedecen a la vocación que cada persona tiene en la Iglesia y que contribuye o debe contribuir. Todas las vocaciones deben ser para el servicio de la Iglesia. No hay vocaciones para sí mismo, incluso aquellas que parecieran más desconectadas. La vocación, por ejemplo, de los eremitas. Los eremitas son los ermitaños. Existe esa vocación en la Iglesia y que su vocación es vivir separado de la gran comunidad, pero separado físicamente porque no le alcanzan las horas del día para rezar, para orar, para ofrecer a Dios toda esa intercesión, mientras vamos por el camino de la vida en el esfuerzo de evangelizar, de construir la comunidad. Siempre necesitamos a alguien que soporte ese trabajo, que lo soporte por la oración, por la intercesión. Esas vocaciones existen en la Iglesia y contribuyen a la fortaleza del cuerpo. Todo eso lo tenemos presente hoy en este día, hagámoslo vivo, sea cual sea la vocación que tenemos, el ministerio que recibimos, el compromiso que asumimos, todo se resuelve en el cuerpo del Señor, que es la Iglesia. Fuera de la Iglesia no tenemos nada que hacer. Digo no tenemos nada que hacer porque aquí nacimos en este cuerpo. Si hubiésemos nacido en otra confesión de fe, en otro pueblo, con otra religión, sería distinto, pero fuimos bautizados y con gusto hemos experimentado la vida de la fe. Vivámosla con amplitud, seamos laicos, seamos consagrados, religiosas, religiosos, seamos clérigos en cualquier postura o posición que Dios nos haya permitido tener. No olvidemos que contribuimos a que todo el cuerpo esté sano, a que todo el cuerpo avance, a que nadie se quede rezagado y que podamos llegar efectivamente a conseguir esa aspiración de la diócesis, ser un pueblo en comunión. Ahora de pie, presentemos al Señor nuestras oraciones. Hermanas, hermanos, pidamos al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez para que podamos invocar su nombre y presentar nuestras oraciones con los sentimientos que Él desea. Decimos después de cada petición: acompáñanos, Señor, en el camino de la fe. Por la paz y la concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de todas y todos, oremos. Acompáñanos, Señor, en el camino de la fe. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno todas las naciones tengan
una vida feliz y pacífica. Oremos. Acompáñanos, Señor, en el camino de la fe. Por los que emigran lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren a causa del abandono de la sociedad. Oremos. Acompáñanos, Señor, en el camino de la vida. Por esta comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien en nuestras parroquias y por los que ayudan a los pobres. Oremos. Acompáñanos, Señor, en el camino de la fe. Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones y danos un corazón humilde y sencillo que escuche la palabra de tu Hijo y la acoja en la persona de nuestros hermanos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Las personas invitadas a participar en la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. De pie, por favor. Oremos, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las oraciones y ofrendas de tu pueblo y haz que los dispensadores de tus misterios sean cada vez más numerosos y perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestra alegría y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos,
esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Lo que estamos celebrando nosotros ahora es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, con nuestros obispos Hilario y Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de quienes han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijas e hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de tantos males que tenemos en esta vida. Concédenos a todos la paz en este tiempo en el que vivimos, para que así, ayudados por tu gran amor, nos podamos ver liberados siempre del pecado y protegidos de todo mal, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos, les dejo mi paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestras culpas ni nuestros pecados, sino la fe de toda la Iglesia. Conforme a tu promesa, concédenos siempre los dones de la paz y de la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté hoy con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo, una mirada, una reverencia de paz. Este es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que perdona nuestras culpas y pecados. Dichosos, dichosas por haber sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la página 53 de nuestra novena, digamos todos juntos la antífona de la comunión. Todos, te ruego, Padre, por aquellos que creerán en mí, para que sean uno en nosotros y que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Los demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de su mano izquierda. La tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca, pero antes, favor de retirar el cubreboca hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote, del ministro o del diácono. 2 ministros llevarán la comunión a la capilla del Santo Cristo y 1 ministro a las personas que se encuentran confesando en el atrio de Juárez. Todos participemos del canto.
Para las personas que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental o nos acompañan a través de la plataforma digital, les invito a hacer la comunión espiritual. Repitan en su interior: Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Le seguimos recordando las misas ordinarias que tenemos. Por la mañana, 5:30, 7, 8:30, 10, 11:30 de la mañana. Por la tarde, 1 de la tarde, 5:30, 7 y 8:30 de la noche. Rosario y bendición con el Santísimo a las 4:30 de la tarde. El día 5 de agosto, la serenata al Santo Cristo de la Capilla será virtual a las 10 de la noche por la página Santo Cristo Saltillo. Cáritas de Catedral ofrece venta de antojitos mexicanos. Es Bravo Sur 126 a partir de las 9 de la mañana. De pie, por favor. Oremos. Padre, ya que hemos recibido el sacramento de la unidad, te pedimos, quienes vivimos en tu Iglesia, que unidos en un solo corazón tengamos en nosotros la paz que ofrecemos y conservemos la que recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a decir todos, con una sola voz, la oración al Espíritu Santo que nos ha dado el Papa Francisco en la página 14 de su libro. Decimos en voz alta, pausadamente: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos invitados también este día a realizar una acción especial, manifestar un signo que nos ayude a comprender mejor, a expresar mejor lo que vamos reflexionando a lo largo de los días. En este día, ahí tienen al final de las oraciones del sexto día, el signo, la acción que podemos realizar. En el cuerpo de Cristo, así dice la propuesta, que es la Iglesia, vamos en el mismo camino junto a las hermanas y hermanos de la vida consagrada. La invitación es para que nos enteremos, investiga, consulta, pregunta cuál es el carisma y la aportación específica a la vida de la Iglesia y de la sociedad, de las comunidades de religiosas y religiosos que tú conoces. Y luego haz una oración por ellas, por ellos. Todos conocemos religiosas y religiosos, sabemos que están en una parroquia, en una comunidad, sabemos que tienen un colegio, sabemos que atienden un hospital, etcétera.
y nos referimos a ellos, a ellas de distinta manera. Las madres, así decimos en general, a veces decimos las monjas, aunque no son monjas todas. Monjas son las que están en un monasterio y pertenecen a una orden monástica. Entonces nos sirve mucho enterarnos cómo se llama su orden o su instituto o su congregación, sea de mujeres, sea de varones. Si conocemos algún instituto de vida consagrada, si conocemos algunas vírgenes consagradas, interesémonos un poco más, preguntemos directamente, enterémonos, sepamos qué aportan a la Iglesia, cuál es su carisma, cuál es el bien que hacen en la sociedad, en el mundo, y luego hagamos una oración por ellos, por ellas. Digamos ahora, el lema de nuestro novenario está en la portada de su libro. Decimos: caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. De nuevo, caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. Una última vez. Caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy buen día. Nos encontraremos mañana, si el Santo Cristo permite. Buenos días.